Vamos todos a leer en un pasaje de la Escritura en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias a los músicos, al praise team que cantaron para Dios nuestro Señor. Quiero que vaya con su Biblia al Salmo 103 y vamos a leer una porción que se encuentra allí en el Salmo 103. Vamos a leer del verso número 10 en adelante hasta el verso número 13 para la gloria y honra del Señor. Como decía mi esposa, estos salmos son muy hermosos todos, pues en realidad no hay ni a cuál irle en verdad. Entonces no hallamos en ocasiones dónde parar, hasta dónde llegar, pero Dios nuestro Señor nos ayude para poder hacer lo que tenemos que hacer hoy en este día. Amén. Entonces, cuando usted ya lo tenga, dígame con un amén, indíqueme con un amén que está listo para darle lectura en el nombre del Señor Jesucristo. El Salmo 103, vamos a leer en el verso número 10 en adelante hasta el verso número 13, para la gloria y honra de Dios nuestro Señor. Amén. ¿Todos listos para leer? Sí, amén. Muy bien, estoy viendo que todavía están ahí buscándolo. Voy a esperar un poco. El Salmo 103, verso del 10 en adelante, al verso número 13. ¿Listos? Leemos todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándole gracias a Dios por su palabra santa. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como está de alto los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros el Señor todas nuestras transgresiones. El verso 13, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Vamos todos a orar en el nombre de nuestro Señor y Dios. Amantísimo Padre, venimos delante de ti, Señor, y te damos muchas gracias porque tú eres quien nos ayuda, quien nos bendice. Tú eres, Señor, mi Dios, quien nos das de tu gloriosa paz. Gracias por darnos el privilegio de cantar y de bendecir y de exaltar la grandeza de tu nombre. Ahora que hemos leído tu palabra, Señor, te pedimos que a través de ella nos sigas enseñando y que por la gloria y el poder de tu Santo Espíritu, Señor, esa palabra fructifique en nuestras vidas y que todo lo que hagamos nosotros, Señor, honre y glorifique la grandeza de tu nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén, hermanos. Siéntense, por favor. Le damos la bienvenida a quien nos visita hoy, segunda, primera vez, o que está aquí, ¿verdad?, de continuo. Pues deseamos que Dios le bendiga y que Dios le guarde y le prospere. Amén. Cuando hoy nosotros nos damos cita para leer el consejo de la palabra de Dios, tenemos que entender algo peculiar. Y algo peculiar, obviamente, que se tiene que entender es de que Dios, nuestro Señor, el que es santo y es muy bueno, este gran Dios, a través de toda su palabra, simple y sencillamente Él ha testificado que Él es bueno, que Él es santo, que Él es grande en amor y en misericordia, y que no hay nadie como Él. Ahora, muchos de los textos de la palabra de Dios, nosotros los entendemos porque alguien más los escribió, pero Dios mismo lo testificó que Él era así. En el capítulo 34 del libro del Éxodo, especialmente en el verso número 6, la Biblia nos dice a nosotros que Dios mismo testificó acerca de Él, de su aptitud de Él, de lo que era obviamente el Señor nuestro Dios. Y dice la palabra de Dios que, y pasando Jehová por delante de él, o sea de Moisés, Dios mismo proclamó y dijo de Él mismo: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad. O sea, este testimonio debe de ser un testimonio que debe de traer mucha bendición a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que el Dios creador de los cielos y de la tierra, Él es un Dios bueno.
Él es un Dios santo sobre todo. Él mismo proclamó que Él es misericordioso, que Él es piadoso, que Él es un Dios obviamente tolerante en cuanto a la inmundicia, al pecado y a la maldad. Por eso el título de la predicación de esta mañana es simple y sencillamente: no nos ha pagado conforme a nuestros pecados o iniquidades. O sea, Dios nuestro Señor, a ninguna persona que Él ha recibido, especialmente en este tiempo que llamamos la gracia, Dios no le pagó a esa persona conforme sus hechos merecían. Dios ha hecho misericordia grandemente, y todo el que llega a entender esto tiene que vivir una vida siempre agradecido con Dios su Salvador. Porque Él no ha hecho con nosotros conforme a nuestros pecados, conforme a lo que merecían las iniquidades. Una de las porciones que siempre ha llamado mi atención es el capítulo número 11 del segundo libro de Samuel, cuando obviamente la historia nos narra que un día David pecó gravemente contra Dios. Y cuando él pecó contra Dios, David sabía que en Dios, aunque era todopoderoso y él podía hacer cualquier cosa y destruirlo en un instante, David sabía que Dios era muy grande en misericordia. Y en las dos veces que la Biblia habla que David obviamente se equivocó, una de ellas, como dice el primer libro de las Crónicas en el capítulo 15, cuando David censó obviamente al pueblo, o el segundo libro de Samuel en el último capítulo, Dios nuestro Señor tuvo de él misericordia. Dios le mandó al profeta Gad para que le dijera tres cosas, y David dijo: no quiero la espada del enemigo, no quiero el hambre, no quiero nada de esto. Que Dios, mi Señor, me juzgue, porque de Él es el tener misericordia. Y todo esto, amados hermanos, es porque, gracias, el capítulo número 12 del segundo libro de Samuel nos habla cuando él había pecado con un pecado de adulterio con una mujer que no era su esposa, obviamente, por eso era adulterio. Y cuando Betsabé accedió obviamente a los deseos de David como rey, él quiso encubrir su pecado. Y cuando usted vaya a casa, lea el capítulo número 12 y usted se va a dar cuenta que es una gran misericordia la que Dios tuvo. Porque Dios manda al profeta Natán y le dice: anda delante de David. David ha creído que ocultando el pecado ya no tiene consecuencias, pero eso no es verdad. Anda con David y dile a David y llévale esta parábola. Y llega entonces el profeta y le dice al rey David: mira, rey, había un hombre que tenía una corderita y era la única que poseía en su rebaño. Pero luego llega un hombre abusivo y se la lleva y la mata. Dice entonces el profeta: ¿qué crees tú, mi rey, que merece tal hombre? Merece pagar 4 veces, y ese hombre merece que se castigue, gravemente, hasta la muerte. Entonces, cuando el profeta oyó eso del rey, le dice: mi señor, tú eres ese hombre. Tú eres el que has cometido este terrible mal, este pecado tan grande, este tan grande error. Y David entonces comenzó a lamentarse, y el profeta le dice: tú hiciste esto, tomaste la mujer de otro hombre y luego lo mandaste para que muriera por manos de un ejército enemigo, consintiendo obviamente en un plan complot para que a él le quitaran la vida, hablando de Urías Eteo. Y cuando todo eso le está diciendo obviamente el profeta, a mí me encanta cuando llega el capítulo 12 al verso número 13 y dice la palabra de Dios que entonces David le dijo a Natán, comprendió y dice: yo, pequé en contra de Jehová. Y Natán de inmediato le dice a David: también Jehová ha remitido, o sea, Dios ha perdonado tu pecado, no vas a morir. Lo que le esperaba a David por haber pecado, por haber cometido adulterio, por haberle dado muerte a un hombre injustamente, no era otra cosa más que perder la vida. O sea, Dios nuestro Señor no ha hecho con ninguno de nosotros como nuestros actos merecían. Si eso no nos ayuda, hermanos, a recalibrar nuestra mente diario, a pensar que Dios nuestro Señor no hizo con nosotros como merecían nuestras obras. Él nos recibió, nos aceptó, tuvo bondad y misericordia. Él tuvo compasión de nuestras vidas.
Ustedes que no han aceptado al Señor Jesús como el Salvador de sus vidas, no tengan temor de venir a Él. Él no les va a pagar a ustedes como ustedes merecen. No había un solo hombre justo sobre la faz de la tierra, pero Dios decidió perdonarnos a todos. Al que acepta el sacrificio, al que entra al pacto de la nueva alianza de Dios con los hombres, al que recibe obviamente el sacrificio de la muerte de Jesús como el sacrificio que lo redime por su sangre derramada en la cruz del Calvario. Y cuando esto le dice el profeta Natán a él: no vas a morir, Dios ya tuvo de ti misericordia. Porque si el profeta hubiese llegado con un mensaje: Dios te va a quitar la vida ahora, en ese instante, él hubiera muerto ahí. Porque Dios es poderoso para hacer cualquier cosa. Pero el verso 14 dice: mas cuanto por tu asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. ¿Sabe usted que cuando usted peca delante de la gente, Dios es el que sufre? Por la infidelidad de nosotros, por la inconsistencia de nosotros. La gente blasfema su santo nombre. La gente no quiere nada con Él porque nos ven en nuestra actitud, el estilo de vida que debe de ser nuevo, pero ahora que lo corrompemos, porque Dios nos libró de todo el mal. Y por eso debemos de pensar, vivir en gratitud, estar en esa plenitud de entendimiento, porque sabe que va a ser su amigo, su pariente o quien sea que no está convertido al evangelio cuando lo ve pecar. Se va a burlar de usted y se va a burlar de su Dios, se lo aseguro. Lo he oído por más de 23 años. Su pariente se va a burlar de usted, va a hacer mofa de usted. Mientras el diablo no atrapa a alguien para hacerlo su juguete, va a ser el mejor amigo suyo. Aunque nunca será amigo de nadie. Pero una vez que lo logra hacer, que usted cometa algo mal, entonces lo exhibirá. Entonces usará a los demás para que ellos se mofen y lo acusen también, se lo garantizo. Cuando David pecó, Dios le dice a través del profeta: mas por cuanto tú asunto hiciste, tú hiciste blasfemar el nombre de Jehová. Pero ahora yo te digo, porque obviamente el pecado no deja, hermanos, sino solo consecuencias. Le dice el profeta: pero tu hijo, el que te ha nacido, ciertamente morirá. O sea, el niño que había tenido Betsabé se murió, Dios lo hirió. Y alguien podrá pensar qué culpa tenía el niño. Pero ¿saben por qué creo yo que Dios obviamente le dio muerte al niño? Porque ese niño todos los días de su vida iba a ser el punto de atención para que todos menospreciaran a Dios. Y Dios entonces, en otro hijo que le permite a David tener y a Betsabé, le puso un nombre glorioso: Salomón. Nombre de paz. Porque en el deseo de Dios, hoy todos nosotros tenemos que redimir nuestra mente, pensamientos, deseos y corazón, y en entender que si algo bueno tiene nuestra vida, es la misericordia, el amor, la compasión de Dios nuestro Señor. Que ayer fue una, que hoy la renovó, que el día de mañana la renovará. Y esto no es obviamente el aliciente para que alguien diga: entonces peco y me vuelvo como era antes, viviendo en una religión tradicional, donde pecaba y sabía que el tiempo podía llegar y confesar y todo borrón y cuenta nueva. No, porque no podemos pensar eso. Obviamente David, el rey, había pecado, cometió el adulterio y luego lo quiso encubrir. Y cuando hizo esto, asesinando al esposo de Betsabé, nos damos cuenta por lo que la palabra dice, que él obviamente no merecía perdón. Él no merecía misericordia de parte de Dios. Pero Dios deseó dársela. ¿Para qué? Para que a través del tiempo, las edades, los años, hasta este día y en el día que ha de venir, en la posteridad, se hable de Dios por lo que Él es por naturaleza.
Un Dios santo, un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios maravilloso, que toda la persona que lo llega a conocer no haga otra cosa más que bendecir, exaltar y glorificar la grandeza de su nombre. ¿Alguien está de acuerdo conmigo en esta mañana? Ese es mi Dios, ese es tu Dios, ese puede ser el Dios hoy de aquel que no le ha recibido. Alguien de veras alaba a Dios por esto. Y esa es la verdad. David no merecía misericordia. David no merecía ser perdonado. Y yo no estoy enojado por eso. No, alabo más la grandeza de Dios, que asimismo lo hizo con nosotros también. Pero David obviamente sabía que Dios es bueno y que Él podía perdonarlo. Sabía eso David, porque él obviamente había leído la ley. Y como refería hace un momento el capítulo 34 del Éxodo, David conocía que Dios mismo había dado esas palabras. Eso nos debe de ayudar, eso nos debe a nosotros de bendecir nuestra vida. Pero jamás nos debe de ser un tropezadero la gran bondad y verdad, el amor y la misericordia de Dios para decir, me voy a equivocar a propósito con la alevosía y ventaja. Al cabo ya sé que Dios es bueno. Eso no puede ser. Pero a todo aquel que se ha equivocado, que ha fallado ante Dios, tiene que saber que hoy tiene esperanza. Y la esperanza la da Dios, que vive y que reina para siempre. Por eso David obviamente en el Salmo 51, verso 1 y 2, comenzó con una oración en esta canción orada, o esta oración cantada más bien dicho. Y él comenzó a decirle a Dios, y se lo voy a leer en la nueva versión de la Biblia de Viviente, que me encantó cuando la leí ayer. Dice, ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. Debido a tu amor inagotable, una fuente de amor que no se agota, que no importa que todo el mundo venga y tome de ella, nunca se va a agotar. A causa de tu gran compasión, borra mis manchas, mis pecados, mis rebeliones. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y bien purificado de mis pecados. Wow. Eso dice el verso 2. Con el verso 1 del Salmo 51. Lávame hasta que quede limpio. Lávame, tú que eres fuente de amor inagotable. Límpiame, lávame. Quita todo esto que viene a ser para mí un mal, para dañar obviamente mi vida. Por eso cuando pecamos puedes hacer la misma oración, tú como yo y como cualquiera. Venir ante Dios, pero insisto. Y tenemos que tener cuidado con este tipo de prédicas. ¿Por qué? Porque después nosotros podemos tornar la palabra de Dios, en vez de una bendición, en un perjuicio y maldición. Creyendo me equivoco, y no puede usted decir, es que soy débil, es que soy carne. Dios nos ha dado espíritu de poder. Dios nos ha dado sabiduría de lo alto. Dios nos ha enriquecido en todo para que nuestra vida sea una vida de éxito. Y como estuve enseñando el viernes en la vigilia, hablábamos de la poderosa palabra de Dios que es nuestra. Y que esta palabra, cuando la creemos y la vivimos, es en verdad una palabra viva y eficaz. Es una palabra de bendición. Es una palabra que nos ayuda a vivir a nosotros de una manera agradable delante de la presencia del Señor. Y al último del viernes terminé con el capítulo 7 del libro de los Hechos, versos 21 y 22. Cuando hablaba la historia obviamente de allá en el Génesis. Cuando hablaba, en el Éxodo, la historia de Moisés. Y cuando estábamos diciendo esta historia, me llamó mucho la atención, captó mi atención, mucho una vez más. Cuando habla que dice que Moisés obviamente fue encontrado en el río Nilo, y una de las sirvientas de la hija de Faraón lo lleva a ella lo abraza, lo toma y lo hace como uno de sus hijos o como su hijo. Tuvo todo el bienestar y el derecho obviamente del reino de Egipto. Pero el verso 22, si el hermano Jerry no lo puede poner, el verso 22 es un verso que llenó mi mente y mi corazón, hablando de Moisés. Cuando habla de esta manera, dice que este hombre Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Y que él era un hombre poderoso en palabras y en hechos.
Ahora, si ese hombre, instruido en una sabiduría secular, humana, tenía ese tipo de virtudes, ¿cuánto no más debe de ser la virtud de un hijo o de una hija de Dios que lee una palabra que es inmutable, que lee una palabra viva, que lee una palabra verdadera, que no es mentira nada de ello, que todos sus hechos son reales, que toda la historia es verdadera? ¿Cuánto no más? Pero si no le creemos a Dios, lo que Él ha hecho, lo que está haciendo y lo que hará por nosotros, y que solamente fue movido a misericordia para bendecir nuestras vidas. Nuestras vidas van a batallar, nuestra vida va a encontrar una y otra vez el problema y la dificultad sin poderlo solucionar. Pero qué bueno es entender que cualquiera que ha pecado hoy tiene solamente una cosa buena para hacer, y es venir ante Dios con una oración humilde de corazón, que es la oración que Dios no rechaza, que es la oración que Dios escucha, la oración en la que Él obviamente perdona. Y tiene que orar con confianza, porque se basa en que Dios es bueno, santo, en lo que Dios ha hecho ya por nosotros. No se basa en nosotros solamente, se basa en Dios, y de ahí depende para que sea bendecida nuestra vida. Por eso cuando le pedimos perdón a Dios, Él sinceramente te va a perdonar cuando le pides de corazón, y te va a perdonar de una manera inmediata y completamente, y eso es lo bueno. Sea lo que hayas hecho, Dios obviamente no te va a rechazar si vienes a Él con humildad. Si vienes a Él reconociendo, si vienes a Él obviamente confesándole y diciéndole, esto será una gran verdad. Lo mismo que hizo David en el Salmo 51, es exactamente lo que tenemos que hacer nosotros, según la Biblia en 1 de Juan, capítulo 1, verso 8 y 9. ¿Qué habla el verso 8? ¿Qué dice la palabra? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No está en nosotros. Pero el verso 9, si confesamos nuestros pecados, ¿a quién? A Dios, a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Él es fiel. Esta palabra es poderosa. Esta palabra tiene bendición. Él es fiel. No me importa lo que diga el diablo. No me importa lo que diga mi propia mente y mi conciencia. Él es fiel. Él es bueno y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Alguien bendice a Dios por ello. Esa es la realidad. Pero el verso 10, y si decimos que no tenemos pecado o que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Le hacemos a Dios mentiroso. Qué triste es esto. Qué triste es autojustificarnos, hombres vulnerables, temporales y pasajeros, imperfectos, y querer poner la culpa a Él. Mujeres vulnerables, imperfectas, querer ponerle la culpa a Él. Él no tiene la culpa de nada. Si Dios tuviera culpa, entonces fue culpable en haberte tomado como te encontró. Todo trastornado, todo herido, todo confundido, todo dañado. Porque el hombre y la mujer mejor fuera del Señor está muerto, y no es otra cosa más que un trapo inmundo delante de su presencia. Eso hizo el Señor con nosotros. Eso fue como Él nos bendijo. Por eso cuando pidamos a Dios perdón, vamos a recibir de inmediata y completamente su misericordia, su bondad. Sea lo que sea que hayas hecho, Dios te puede perdonar. Pero para eso se tiene que confesar el pecado. Para eso se tiene que venir a Dios. La Biblia nos narra del rey David, obviamente, cuando él hizo lo incorrecto, cuando él se equivocó. Él creyó que los ojos del Señor no estaban allí. Él pensó que los oídos del Señor no estaban allí. Hoy muchos de ustedes pueden pensar que el Señor no te ve allí, que el Señor no te oye allí. Y eso es lo malo. Porque David quiso meterse debajo de la mesita. Quiso ocultarse. Quiso ocultar su pecado.
Pero la palabra de Dios nos enseña que él sencillamente se equivocó. Y mientras él se había equivocado, la misma Biblia nos dice, escrito por el hombre, pensado, dado por el hombre más sabio sobre la faz de la tierra, que era Salomón. En Proverbios 28:13 él declara, y esta es una gran verdad: el que encubre sus pecados no prosperará. Mas aquel obviamente que los confiesa y se aparta de él, para que nadie vaya y diga, es que el pastor dijo que si me equivoqué ayer y antier y todo, puedo volver mañana y luego vuelvo a venir a Dios. No. El que conscientemente sabe que está haciendo mal ante Dios, confiesa el pecado y se aparta de él, se aleja de él. Va a luchar, va a resistir para que aquello no lo vuelva a tomar. ¿Alguien me está entendiendo con esto? Pero aquel que quiere encubrir el pecado, amado hermano, no vas a prosperar. Tarde o temprano vendrá tu caída. El pecado alcanza. El pecado alcanza. Tarde o temprano comenzarás a dar muestra, señales de que el pecado te has asociado con él. No hay cosa más grave que el pecado delante de los ojos de Dios. Pero gracias a Dios que hoy él, al rayar el alba aquí en este lado del mundo para nosotros, Dios abrió las ventanas de los cielos y hizo nueva su misericordia, nuevamente a darle el amor, la compasión y la bondad a alguien. Alguien debe de alegrarse con esto de veras. Alguien debe de decir, ese es mi Dios. ¿Por qué he sido tan necio que lo he querido cambiar por momentos de alegría y de placer pasajeros y no una bendición eterna que Él me ha regalado? Ese es mi Dios, ese es mi Señor. Este es el asunto de la vida de David nuevamente. Y con esto concluyo lo que David obviamente estaba diciendo en este salmo. Él estaba bendiciendo a Dios. Él estaba agradecido con Dios. ¿Sabe cuál debe de ser nuestra actitud? Yo venía hace rato y no sé por qué me subí al carro y prendí la radio. Y comencé a oír a un pastor, no sé de dónde, estaba predicando a la hora que yo venía a la oración. Y comenzó a decir este pastor, qué tristeza que tú que te has equivocado culpes a Dios de tus errores. Ese es pecado sobre pecado. Y yo me quedé y dije, wow, yo conozco esas escrituras. Isaías 30 y 31. Se fueron de la voluntad de Dios, volvieron a Egipto, cambiaron el poder de Dios por la fuerza de los caballos y de los príncipes. Añadieron pecado sobre pecado a su vida. Y dice Dios, pero su caída de ellos será súbita. Súbita, rapidísima. Porque me han dejado a mí, al Santo de Israel. Porque mi palabra les fue ahora como locura. Mi palabra, en vez de bendecirlos a ellos, decían que les lastimaba. Y comenzaron a decir a los videntes y a los profetas, no nos hablen del Santo de Israel. Y sabes una cosa, déjame hablarte del que es bueno para que te arrepientas, porque es el único que te puede ayudar. Déjame hablarte del que es santo, porque Él es el único que puede tener misericordia. Alguien de veras bendice a Dios. Y cuando oí eso de este pastor que estaba, todo esto de Isaías, se me vino a mi mente y dije, Señor, gracias porque tengo otra palabra más para añadirla a mi predicación. Y como me la grabé, no la apunté aquí. Pero esta es la verdad, amados hermanos. Esto obviamente nos debe a nosotros, no solamente de sorprender, sino impactar en una manera positiva. ¿Para qué? Para que hoy cuando salgamos de aquí, vayamos fortalecidos. Vayamos bendecidos, creyendo que hay un Dios que es grande, incomparable, maravilloso, misericordioso. ¿Alguien me entiende en esto? Porque si nosotros obviamente no lo podemos comprender, tu vida seguirá como estaba. Tu vida seguirá yendo de tropiezo en tropiezo, contrario a lo que Dios obviamente quiere. Esto sorprendente debe de ser para nosotros, impactante para nuestra vida. Que cuando obviamente nos equivocamos o pecamos contra Dios nuestro Señor, Él quiere que le pidamos perdón. Él dejó este principio para bendecir nuestras vidas.
Dios te quiere de regreso. Él sabe que lejos te perderás. Él sabe que sin Él nada vas a poder hacer. Las mismas palabras de Jesús en San Juan 15, cuando hablaba de Él como la vid verdadera, cuando hablaba de los discípulos: ustedes son como aquellas ramas, pámpanos, ustedes se separan de mí, no importa si es 1 milímetro separado del Señor. Porque alguien podrá pensar, y luego, hermanos, esto es lo que a mí me duele, que ahí andan buscándole cerca de la telaraña, ahí andan hasta que no se le pega. Y muchos andan probando a Dios, andan viendo que yo sé que esto no es bueno, pero me voy a acercar lo mínimo que pueda. Y eso está bien mal. Porque comenzamos a tentar, comenzamos a hacer algo que no es bueno. Dios nos quiere de regreso. El Señor Jesús le dice a estos y les definió: separados de mí nada podéis hacer. Podrás tener el asunto de tu vida cotidiana, aparecerás en tu trabajo con una doble moral y con una doble apariencia, como que todo está bien, pero en tu casa está todo mal. En tu vida está todo mal. Yo les decía a las hermanas el viernes que eso es algo grave dentro de nuestra sociedad. Nosotros nos hemos enseñado a vivir de apariencias. ¿Cómo está? ¿Bien? Bien. ¿Cómo le ha ido? Bien. Y la revolcada que le dio el diablo, y la burlada que le dio un mes, hace 2 meses, porque usted creyó que era más suficientemente sabio que mucha otra gente. Bien. Y yo cuando oigo eso digo: mal. O sea, bien, mal. No le pongo mal. Pero quisiera yo que alguien fuera honesto y decir: ¿sabe qué? Me ha ido mal, para poderle decir una palabra, para poderle sacar un texto de la Biblia, para poderle decir: estás a tiempo, todavía tienes vida, Dios te sigue amando. Dios, aunque tú hayas sido infiel, Él está parado junto a ti, fiel. Según la Biblia, según su palabra. En 2 de Timoteo 2, verso 11 hasta el verso 13. El verso 13 es el verso que nos debe a nosotros de ayudar para seguir adelante. Aunque somos infieles, Él es Dios. Dios permanece fiel ahí contigo. ¿Y sabes por qué permanece fiel? Alguien diga conmigo: porque me ama. Porque me ama, porque me amó cuando no era nada para hacerme de Él. Me ama ahora y me seguirá amando por la eternidad. Por eso Él permanece fiel. Y en su fidelidad me da su amor, su misericordia, su compasión. Me da de su clemencia, porque sabe que si la aparta de mí. Hace rato yo leí hasta el verso número 13, pero vea lo que dice el verso 14. Vaya al verso 14, hermano Jerry, del Salmo 103. El verso 14 y 15, hermanos, todo el Salmo está bien, pero no podemos tomarlo todo. El tiempo no nos ajustaría. Por eso dice: porque Él conoce nuestra condición. ¿Quién? Dios se acuerda que somos polvo. Dios se acuerda en varias formas de interpretar esto. Él se acuerda que un día tomó del polvo de la tierra, lo amasó, hizo un monito y luego le dio vida. Él se acuerda que Él es el creador y que nosotros somos criaturas. Él se acuerda que somos polvo, que el polvo no es nada si está separado de Él. Él se acuerda. Él sabe, dice el verso 15, que el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo y luego se seca. Pasó el viento, la secó y ya no es más. O sea, si esto no nos ayuda a tener nosotros un claro contraste en lo que es Dios y lo que somos nosotros, y nos ayuda a venir a Él y: Señor, me equivoqué. Y si usted es mexicano como yo y quiere usar palabras allá del barrio: Señor, la regué, la verdad. O yo no sé cómo usted le quiera decir a Dios, pero sigo insistiendo que el que no confiesa sus pecados, ese no va a prosperar. Qué bueno que hoy este tema sale para nosotros y bendecir la vida que Él no ha hecho con nosotros como merecen nuestras obras. Él no ha hecho con nosotros como merecen los pecados.
Pero por eso hoy nuestra vida debe de ser una vida parada en un pedestal de gratitud y agradecimiento. El verso 1, hermano Jerry, por eso el salmista él se autodecía dentro de su vida. Él se autoexhortaba, y si nosotros hacemos esto, autoexhortarnos, decirnos a nosotros cada momento, cada día, ¿qué nos debemos de decir? Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, bendícela. Bendice a Dios y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuál fue el primer beneficio que nos ha dado Dios? La palabra del Señor nos dice en el verso 3, perdonó los pecados. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él, el verso 4, el que rescata tu vida del hoyo, de modo que te rejuvenezcas como el águila. De modo que tengas algo nuevo en ti. Él sacia tu boca de bien. Él te bendice. ¿Qué más podemos querer y esperar de Dios? Pero si nosotros no pensamos en eso, si no somos como David. David sabía que había pecado, David sabía que había fallado a Dios, pero él entonces sabía cómo llegar nuevamente al corazón de Dios, del cual él se había apartado y Dios no lo quería lejos. Y él comenzó: alaba alma mía, alaba a Dios, reconócelo, bendícelo. Alabe todo mi ser su santo nombre. ¿Sabe qué quiere decir esto? Alabe todo mi ser su santo nombre. Todo su ser, amado hermano y hermana, es su espíritu, su alma y su cuerpo. En su espíritu es la parte interna que lo ayuda a conectarse con Dios. Su alma es aquella parte donde usted es obviamente sensible a lo que lo rodea, es la vida en el cuerpo. Y cuando habla el apóstol Pablo y dice: todo mi ser, todo el ser, todo tu cuerpo, habla que lo alabes con tus manos, que lo alabes con tu boca, que lo alabes con tus ojos, que lo alabes con tus oídos. Alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba alma mía, alaba a quien, a Dios. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Yo no le dije a mi esposa: mi hija, voy a predicar de esto, ni sabía. La veo que volteó y se espanta. No se espante. Qué bueno que dijo todo eso. Ya casi decía yo: mejor me siento y que le dé ella, que le dé. Y iba a decir: no voy a cometer el error de decir: ¿quién quiere que le dé la hermana Elizabeth? Porque todos van a decir que sí. Ya los conozco. Pero no. Porque por eso me puso Dios a mí aquí. Para que entiendas esto, amado hermano, amada hermana. Si hay alguien bueno por ti, a tu lado, para ti, es Dios. Pero a ese gran Dios le debes toda tu vida. Qué bonita autoexhortación personal que hoy muchos la leemos y no la tomamos en cuenta. Pero que el hombre y la mujer que entiende y dice: ¿por qué David se autoexhortaba? Porque David sabía que tenía que hacerlo para con Dios. Porque él conocía a este gran Dios. O sea, vea las palabras, el verso 1, bendice alma mía a Jehová, bendícelo, vea, ahí está, bendice, bendice, o sea, con tus palabras, di algo glorioso y grandioso de Él, algo bueno de Él, bendícelo, y bendiga todo mi ser su santo nombre, o sea, su nombre santo. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuáles beneficios te ha hecho Dios? ¿Cuáles? Yo prediqué estos 2 últimos domingos en Guadalajara, 2 y 3 cultos los domingos, predicando, enseñando, en una iglesia, en otra iglesia. El día que llegamos estuve predicando, aunque conté cómo había conocido a mi esposa, pero estuve predicando en la noche. Llegamos hasta otro día a nuestra casa y ¿sabe una cosa? Le digo a mi esposa: ¿qué te pasa? Iba serio, le dije: vengo un poco triste. Me dice: ¿pero por qué? Todo estuvo tan bonito, todo estuvo bien glorioso. Le dije: eso es lo malo. Se me quedó mirando. ¿Cómo? Eso es lo malo, le dije. Le dije: ¿sabes una cosa? Yo predico en la iglesia local y veo mucha gente como que le hace falta algo a su cabeza. ¿Será que ya se acostumbraron a oírme y a verme? Y esta gente que no me conoce bien se pone y escucha atentos, ni parpadean.
El último domingo, hermanos, venía la gente, y no lo digo porque espero algo, no, pero yo podía ver gente humilde, venían y nos daban una cosa y otra, y yo le decía, hermano, pero ¿por qué me están dando? Pastor, usted no sabe lo que bendijo mi vida con esa palabra. Yo estaba a punto de esto, y yo casi quería taparles la boca. Estaba, pero ya no está. Y cierto, no, le dije a mi esposa, iba yo con tristeza y le digo, qué triste. Y más que este pastor, obispo que estaba allí, y me dice, hermano, dígale a la gente de su iglesia que está bendecida. Le dije, mejor va a ir usted para que se los diga. ¿Y sabe por qué? Porque yo predico una palabra verdadera, esta. No ando con cuentos aquí. Por eso no puedo hablarle más. Oye, a usted yo lo animo, yo lo exhorto, que alabe su vida, alabe al Señor. Eso es lo bueno que tiene. Él ha tenido. No debe de olvidar ninguno de sus beneficios. A muchos de ustedes el Señor no los sanó de la mente, pero a muchos sí nos sanó de la mente. No estábamos completos, aunque vivíamos, y como dije hace un rato, sabíamos fingir, vivir de apariencias, teníamos una doble moral. Pero Dios nos sanó, vino y nos la cambió, nos la quitó, para que fuéramos algo en verdad. Pero cuando nosotros olvidamos esto, nadie me va a decir a mí, y yo no espero que nadie espere que yo le diga lo que el Señor hizo con él o con ella en su vida cuando Él lo encontró. Nadie. Mire, me voy a quejar aquí. Mi esposa me dio un golpe en el ojo y nadie se fijó, y me comenzó a salir un morete, y a mí me dolía. Ya no me duele tanto, pero me dolía. Van a venir todos al rato a ver, pastor, sí, lo trae morado y trae ahí gordito. Y ¿sabe una cosa? Mi esposa me dijo, ya, pues si yo fui el que lo recibí. Yo recibí el vasazo, el botellazo ese aquí en el puro párpado, y con la luz apagada, ni siquiera supe por dónde venía. Y yo me quedé y ya, y yo me senté, y créanme que quería llorar. Quería llorar porque me dolió. Me salieron como 2 lágrimas, y dije, no sé si estoy llorando voluntariamente o es el dolor que me hizo llorar. Y luego peor, voy y me quedo dormido y me levanto como a las 4 de la mañana. Y así dije, ¿ahora? O sea, nadie me va a decir que si me dolió o no me dolió. Yo lo sentí. Usted no lo sintió, ¿verdad que no? Y si yo ni le digo ni cuenta se da, nomás el hermano Carlos y la hermana Susi. Pero mire, aquí está, para que mi esposa vea. Ay, santo Dios, sí se le hizo moretín. Y ya tengo, ¿qué? Como una semana. Nomás que las cejas, hermanos, de blende como el equipo del soldado táctico. No se ve, pero me levanté acá y tengo morado acá adentro. Ya me quejé, ya quedé en paz. Pero nadie, ¿verdad que nadie sintió de ustedes acá en casa? ¿Verdad que no? ¿Saben qué? Cuando el Señor me perdonó a mí los pecados, créanme una cosa, usted no lo sintió. Pero le pegué en accidente, ¿no lo dejes? Ah, no, dice mi esposa, aclara que te pegué en accidente. Sí, en accidente. ¿Lloró, pastor? Sí, 3 lágrimas salieron. De dolor, pues no sé, pero me salieron. Pero lo que yo le quiero decir, que nadie tiene que venir y recordarme. Si alguien tiene que estarte recordando cada día, cada vez, el Señor te perdonó, el Señor te arrancó de la inmundicia, el Señor eso, el Señor lo otro. Hermanos, algo nos hace falta. Algo te hace falta como hijo de Dios, algo te hace falta como persona en verdad. Algo te hace falta como iglesia, algo te hace falta. Pero bienaventurado el hombre que tiene gratitud, bienaventurada la mujer que no olvida todos los beneficios del Señor, que no olvida que Él nos ha perdonado y ahora nos ha dado una esperanza eterna, ¿sí o no? Por eso en el verso 3, hermanos, a mí, cuando comienza y dice el verso 2, terminando, no olvides ninguno de sus beneficios, no los olvides. Y luego entra el verso 3 y declara y dice, Él es el que perdona todas tus iniquidades. Chiquitas, porque hay unos que piensan que las chiquitas no cuentan. Sí cuentan. Vaya a su casa y si tiene ahí un corralito donde tenga grava, comience a agarrar de a una y otra piedrita y se va a dar cuenta que al final, teniendo un costalito lleno, le va a pesar. Porque muchos nos engañamos con eso. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Él, el que rescata tu pie del hoyo.
hablando. Estos son simple y sencillamente un vocabulario en el símbolo para darnos a entender a nosotros, el que rescata tu vida del hoyo, del montón de problemas donde no puedes salir tú, pero el Señor vino y te rescató. Tú no tienes 4x4. I got a lot of power, ¿sí o no? Porque yo soy todopoderoso, ¿sí o no? Estábamos en el hoyo ahí nomás dando vueltas y patinando, ¿verdad, Nathan? Yo no, ahí sí estaba yo, pero siéntate. El que te rescata del hoyo, el que no podía salir, pero cuando te vio se acercó a ti. Es como habla el Salmo 40, con mi voz clamé al Señor y Él me oyó. Y me sacó y me estableció sobre roca. Eso lo hizo el Señor. Él es el que rescata tu pie del hoyo, el que corona de favores y el que te corona de favores y de misericordia. O sea, ¿qué más queremos? ¿Qué más quieren ustedes que no han aceptado al Señor? No fuera ilógico que ahorita tú andes allá en la calle robando, golpeando a una persona, dañando carros y todo, y que te lleven delante de la ley y que te digan, ¿sabes qué? ¡Wow! ¡Qué tremendo eres tú! Te vamos a dar un premio. ¿Quieres ir a cenar hoy al María Calendarias? ¿O te gusta el Red Lobster? ¿Quieres un paseo de vacaciones a Europa? ¿En este hotel? Usted va a decir, ¿de veras eso hará la gente? No vaya a ir a probar porque ellos no le van a hacer eso. Pero eso es lo que Dios está haciendo. Quiere quitar el cochinero de basura, de pecado en tu vida. Lo quiere arrojar detrás de sus espaldas, nunca acordarse de Él. Porque Él es bueno, santo, grande, en amor y en misericordia, ¿sí o no? Él es maravilloso, Él es misericordioso. Él lo ha hecho conmigo como merecían mis actos, aun cuando me he llegado a equivocar. Si Dios obviamente hoy nos tuviera a nosotros en el tiempo de la ley, muchos no estuviéramos aquí. Muchos ya el Señor los hubiera exterminado o nos hubiese exterminado. Pero hoy todavía nos sigue viendo con ojos de bondad. Hoy todavía nos sigue viendo con ojos de misericordia. Hoy todavía sigue clemente. Hoy todavía su corazón late en favor de nosotros. Hoy todavía el corazón late de Él, hermanos, por la causa de un pecador para salvarlo. El falso error, el Señor ama a los pecadores. No, si te amara a ti así te dejara. Y si me hubiera amado a mí de pecador, así me hubiera dejado. No es mentira. El Señor no ama al pecador, pero tiene misericordia de todos. Wow. Tiene misericordia de todos. El verso 5, en lo que leían el Salmo, vuelve a decir, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. En un solo texto podíamos pasar todo un día predicando. De modo que te rejuvenezcas como el águila. En la transformación que este animal hace en el año, cuando cambia de plumaje, muchos dicen se corta el pico. Yo no he visto eso en ningún lado, pero algunos lo dicen, yo no lo puedo confirmar. Lo que sí sé es que suelta su pelaje o su plumaje viejo y se restaura. Saca nuevas alas, nuevas plumas en sus alas, nuevo plumaje en su pecho para soportar y poder volar, así como lo hace en las alturas, y poder enfrentar los fuertes vientos. Y esa es su protección del águila. Y lo que dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. De modo que te va a saciar tanto el Señor nuestro Dios, que venga lo que venga, que tengas que enfrentar, sea lo que sea, la altura que tengas que ir, lo vas a poder hacer, porque Dios obviamente está en favor de ti. Él es el que hace lo bueno para tu vida. Él es el que hace lo glorioso. Vengan los músicos, por favor. Voy a entrar al sermón apenas, pero no importa, lo voy a definir en 3 palabras, lo que iba a decir. En el verso número 8 del Salmo 103 declara, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Creo que he dicho suficiente, obviamente. El verso número 12 del mismo capítulo en lo que leímos, Él hace apartar nuestros pecados, así como están de lejos el oriente del occidente. Y sabe una cosa, el oriente está aquí, hermanos, y el occidente está acá. O al revés, el occidente
y el oriente está acá. ¿Y sabe una cosa? Él así ha hecho apartar, ponga el verso 2, hermano Jerry, gracias. Él así hizo apartar nuestras iniquidades, las alejó de nosotros. ¿Y sabe usted que si el mundo gira, el norte, el sur, el este y el oeste, el oriente, el este, sabe que nunca se van a volver a juntar? ¿Sabe que lo que Dios está diciendo en esto, que Él hizo alejar nuestros pecados y transgresiones de una manera que nunca esas nos van a volver a alcanzar? ¿Saben eso? Así como hizo, dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Será posible que hoy alguien pueda pensar y decir: Señor, cuánta misericordia a un ser tan frágil como yo, vulnerable, Señor mi Dios, inconstante, que tú sigas amándolo, Dios, que tú sigas, Señor mi Dios, bendiciendo mi vida, que tú sigas expresando esta calidad poderosísima de amor incomparable. Hace días manejé un carro, hermanos, de alguien, y yo dije: santo Dios, me va a pasar como a la Cenicienta, un carro nuevo, bonito. El de nosotros usted le pisa y he tenido el riesgo de que un día me salga el pie de la lámina allá para el motor, porque los frenos están medio abajo y todavía frena bien, pero así. Y cuando iba manejando este carro, le pisaba el freno y ¡puf! Y volteé yo: perdón, le digo, es que el mío usted le tiene que pisar y le pone una cuña y luego con el otro pie para darle otro pisón para adentro. Eso dije yo. Pero créanme una cosa, y luego pensé y dije: yo debería traer un carro así también. O sea, no de esa marca, pero un carro nuevo, que nomás con verlo, y ahora usted nomás los ve por dentro. Hay unos que ya nomás piensa y ya se frena. Usted piensa y le saca por ahí un drink, y usted piensa y lo lleva donde quiere. Llévame al mall. ¿Sí o no? Quiero que te pares en In-N-Out y me compres. Y podemos pensar que eso es lo más glorioso que le pasa a nuestra vida. Y yo quise un carro así, quiero uno así, o una camioneta. Y sabe una cosa, hermanos, ¿por qué dije esto? Porque a lo bueno, todos deberíamos de tener deseo. Pero qué triste es, y los voy a voltear a ver a todos, qué triste es que algunos de ustedes no han querido la bondad de Dios, no han querido el amor de Dios, no han querido la misericordia de Dios, y saber que tu vida no es tuya, que solamente está en su voluntad, y que ahora Él puede decir: se te acabó. Y pensar que entras a la eternidad sin justificación, porque no quisiste recibir la justificación del justificador, que es Dios. O sea, vean lo que dije del carro bueno. ¿A quién no le gusta lo bueno? Ustedes van en verdad a cualquier restaurante, y más que aquel que cada vez que va le dan la comida fría o salada, habiendo descubierto otro que usted llega y lo tratan de señor y de señora. Y si llega ahí a estos orientales, hasta they bow down before you. ¿Sí o no? Y Dios hoy nos está diciendo: yo soy lo más bueno que puede estar delante de ti. Y algunos no lo quieren. Algunos no lo quieren. Miren, ustedes que tienen carros nuevos, vengan y díganme: pastor, le cambio mi Dash 2500 por su little Toyota. A ver qué digo yo. Pruébenme, por favor, pruébenme. A ver si me hace falta un tornillo. Los tengo todos y bien apretados, pero pruébenme. Pero desgraciadamente hay algunos de ustedes
que todos los días se prueban, hermano esto, hermano. ¿No le da gusto que Él hoy está parado junto a usted, fiel? El Dios santo fiel a nosotros infieles. El Dios verdadero que no ha hecho conforme a nuestras iniquidades. Ayer se hablaba de los matrimonios. Yo hablé y yo le dije a mi esposa, no porque yo di esta enseñanza, pero hasta a mí me habló mi propia enseñanza. Le dije, me siento bien contento. Y si a alguien más no le habló, le dijo a mi esposa, ¿te gustó? Ya somos dos, ya somos mayoría, tú y yo. Y yo dije esto, hermanos. Él no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Haz un recuento ahorita ahí sentadito ahí, que Él no ha hecho contigo como tú o yo hicimos en contra de Él. Ayer, hoy tal vez en la mañana, antier, la semana pasada. Él permanece fiel con nosotros. Él está fiel al lado nuestro. Él sigue allí. Con esto voy a terminar. Cuando el Señor nos bendice, escuche bien esto. Esto me lo encontré en una enciclopedia el día de ayer, una enciclopedia bíblica, hablando de este mismo salmo. Cuando el Señor nos bendice, examina nuestras necesidades y responde a ellas. Fíjese bien. Cuando el Señor nos bendice, examina nuestras necesidades y responde a ellas. Pero luego dice, cuando nosotros bendecimos al Señor, examinamos su excelencia y respondemos a ella. ¿Y sabe por qué? Porque ayer me fui impactado con algo que dijo el pastor Castro. Y lo dije aquí, los que estuvieron en las conferencias. Que no había pensado. Usted va a decir, ¿cuántos años de pastor? Los que tengan. No había leído bien allí, no me había entrado en la cabeza. Y me fui diciéndole a mi esposa, qué tremendo he entendido esto. Y eso me movió para en la noche estar buscando. Y esto fue lo que encontré. Se lo voy a volver a repetir. ¿Y sabe qué fue lo que el pastor dijo que yo no había podido entender? Que siempre lo repetía yo. Que Dios mandó al hombre a amar a su mujer, no a entenderla. Pero sabe una cosa, que esa mujer va a responder al amor del hombre solamente porque ese amor es verdadero. Dios no mandó a la mujer y no se va a ir de aquí, oh, eso sí oí, eso sí me gustó, todo lo demás, no, agarre todo el paquete. Porque si agarra algo solamente le va a hacer perjuicio. Porque alguien va a poder oír. Y esto fue lo que yo oí y el pastor me dice, ¿sabes tú que en la Biblia Dios nunca le mandó a la mujer a amar al hombre? Pero en la Biblia sí está que el hombre debe de amar a la mujer. Y cuando él dice estas palabras, hermano, allá hasta desperté. No espero que mi esposa me ame, yo la voy a amar a ella. Y ella va a tener que responder a ese amor positivamente, porque es un amor bueno. Hablando de Cristo para la iglesia, Dios amó a la iglesia. La iglesia tiene que responder a este amor verdadero, ¿sí o no? Alguien póngase de pie y corra al altar.